Hola amigos de Hola amigos de Ecuador Turismo y Misterio, bienvenidos, muy buenas noches. Estamos al aire con un programa muy especial. Nos acompaña nada más y nada menos que la productora de este excelente film sobre la Cueva de los Tallos, que nos va a dar mucho del tras cámaras de esta producción en particular y muchas otras que han sido realizadas en nuestro país. Así que los invitamos a disfrutar de esta entrevista que les hemos preparado eh, con mucho gusto. Así que prepárense. María José Mesías, como les comento, es productora independiente y ha realizado muchas producciones sobre nuestro país, tanto de tipo investigativa, entre otras, y para darnos detalles justamente de sus investigaciones nos acompaña esta noche y tenemos una primicia de información bastante novedosa con respecto a la Cueva de los Tallos y de manera principal sobre los objetos perdidos, se llama lo del padre Crespi. Así que prepárense que a lo largo de esta entrevista estaremos hablando de eso. Estuvo también en la producción del film de los gigantes en los Yanganates, la pirámide de los gigantes en los Yanganates. Nos va a dar detalles de eso y de muchas otras producciones que se han hecho en el país, así que estén atentos porque seguramente su investigación, su experiencia y los entretelones detrás de estas grandes producciones les va a interesar muchísimo. Bienvenidos, esto es Ecuador Turismo y Misterio, yo soy Pavel Pino y gracias por acompañarnos una noche más. María José, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias a ti y pues bueno, tenemos gran expectativa justamente por conocer más y en particular sobre esta producción. Como bien lo comenté, eres la fixer de Travel Channel, entre otros grandes productoras internacionales, y va a ser importantísimo que la gente conozca de primera mano justamente lo que hay detrás de estas grandes producciones. Muchas veces piensan que la televisión internacional viene con sus camarógrafos, con sus equipos al país y son quienes se encargan de hacer este tipo de coberturas, pero hay que decirlo y sacando pecho que es producción orgullosamente nacional, ¿no? Que ellos vienen, contratan a profesionales como tú aquí y prácticamente son quienes hacen gran parte la investigación, adelanto eh, de terreno, en fin. Y por supuesto también la calidad de las cámaras, de la producción, la postproducción está en sus manos justamente. Sí, bueno, tengo que decir que la manera en que yo lo veo es el hacer un producto audiovisual de cualquier tipo, de cualquier género, es el resultado de un trabajo en equipo. Y como tú bien dices, sí, ellos vienen productoras desde afuera, viene un equipo desde afuera, pero se une con un equipo local y es ahí donde se crea pues la magia, ¿no? Porque en cualquier tipo de producto audiovisual que realices hay siempre el componente cultural de cada país, ¿no? Y el éxito de un programa de televisión es en el poder mostrar no solo la historia de algo que ellos estén buscando mostrar, sino por qué se dio, bajo qué condiciones en el país en el que se dio, ¿no? ¿Cuál es la particularidad del lugar donde se dio la historia? Y justamente Entonces, procurar que el profeta sea profeta en su tierra. bueno, en ese sentido, sí eres de cierta manera, eres el traductor de la cultura y de las ideas, no solamente del idioma, obviamente, porque cuando tú haces este tipo de producciones, hay muchas cosas que le tienes que explicar al crew que viene de afuera de cómo se hacen las cosas aquí en Ecuador, ¿no? O por qué está pasando tal o cual cosa. O sea, me han pasado cosas como una vez recuerdo estábamos grabando y de pronto un día no pudimos salir de Quito porque vino el Papa, ¿no? Recordarás hace Sí, pocos sí, claro. años, ¿no? Y entonces dieron una ley que, o sea, no podría nadie salir de la casa ese día porque por seguridad, ¿no? Para que el Papa cruce por todo, por todo Quito y llegue hasta el aeropuerto sano y salvo. Entonces, claro, eso en otras partes del mundo el Papa va y pues no existe un colapso total de la circulación, pero acá en Ecuador, bueno,
pasó. Entonces, tú tienes que explicarles, mira, es que, no sé, eso es un país altamente religioso, católico, esto es un evento súper importante, por eso está paralizado el país entero. Entonces, tenemos que estar en casa hasta que el Papa llegue al aeropuerto, ¿no? Es parte de esas peculiaridades, ¿no?, que se dan en las producciones. Y, claro, para un club de afuera, si vienen de países nórdicos o escandinavos, es como, ¿qué me dices? O sea, ¿cómo puede paralizarse un país por una visita de un papa? Es un ejemplo, sí. Y pues, bueno, hay que sacarlo. María José, ¿qué tal si hablamos sobre los tallos? Esta producción, ¿en qué año se dio? ¿Cómo te contactaron? Supuesto saber cómo ven a Ecuador ya este tema desde el extranjero y grandes cadenas. Estamos hablando que es una cadena que da sus derechos, o sea, de sus derechos nada más y nada menos que a Discovery Channel. Sí, bueno, tengo el gusto de trabajar con Travel Channel ya durante 3 años, 4 años más o menos. He hecho algunos proyectos con ellos y bueno, me contactaron porque a nivel internacional lo que se hace se llama pitch. Ellos ponen los proyectos y, por ejemplo, dicen, voy a ir a cualquier país, a Costa Rica, Ecuador, y entonces empiezan por, conoces a alguien ahí, una referencia entre sí de boca a boca, ¿no? Pero luego eh, promueven el proyecto, dicen, hay este proyecto, vamos a ir a Ecuador, alguien está interesado en trabajar, entonces tú te puedes postular. Obviamente te postulas con tu currículum, con tu experiencia, con tus referencias y otros comienzan como a votar por ti. Entonces otras personas que han trabajado contigo dicen, ah, sí, yo trabajé con él, es súper bueno. Y es como casi una subasta, para que me entiendas. Entonces te pones ahí, no eres el único, obviamente hay otras personas y todos comienzan a opinar y entonces luego el equipo de producción de allá, de Travel, del proyecto, dice, bueno, a ver qué hacemos. Revisan tu experiencia, ven las votaciones, las referencias que tengas y luego te hacen una entrevista, básicamente. Y el primer trabajo que consigas con ellos, pues es el más duro, el primero, porque es donde te van a sacar el aire, ¿no? O sea, te ponen a prueba. Y es básicamente una relación de confianza. Te ponen a prueba en cuánto pueden ellos confiar en ti y los resultados que pueden obtener de ti. Cuando has superado esa prueba, realmente ya la siguiente vez ya no entras a un pitch, o sea, ya simplemente ya te llaman directamente. O sea, ya voy a lo seguro, vamos a hacer esto y ya comienzan a pasarte los proyectos que van a tener en el año, o muchas veces hay que entender que cómo funcionan las cosas afuera es un poco diferente que acá en Ecuador. Por ejemplo, acá en Ecuador un canal de televisión determinado tiene varios programas de televisión que le pertenecen al canal, ¿no? Es decir, el canal está invirtiendo en los programas. Afuera en la televisión internacional ya se ha cambiado un poco esta modalidad porque es bastante caro hacer televisión así. Entonces, lo que sucede es que hay productoras pequeñas que generan los formatos, que son las dueñas de los formatos, y ellas le venden al canal. El canal selecciona y dice, bueno, este show me gusta, lanza un piloto, lanza una primera temporada y si tiene éxito hacen un contrato con la productora y es la productora la que se encarga de todo y simplemente pues nada, ¿no? Simplemente ya es la productora la que hace y vende el producto terminado al canal. Así es como funciona. Entonces, yo trabajo para Travel Channel, pero a través de 3 productoras distintas. Son 3 productoras distintas que hacen programas con Travel Channel y, o sea, y yo hago con ellos diferentes programas, ¿me entiendes? Son tres suppliers, ¿cómo se llama? 3 distribuidores, digamos, para Bueno, Travel Channel. a nivel internacional es un hecho que la Cueva de los Tallos, bueno, nacional también, ha generado gran controversia desde los años 70, pero ¿cómo te contestaron? ¿Qué dijeron? Queremos ir a los tallos, queremos que nos des detalles, ¿tú conoces? ¿O te tocó empezar de cero? Ya tú conocías algo previo, me imagino, pero de ahí vino la investigación y seguramente te encontraste con cosas interesantes para justamente Bueno, este tema.
Eso sí fue un poco como esas coincidencias del destino, ¿no? Yo tengo mi pareja por bastantísimos años, estamos juntos 12 años, Ujú. y él le encanta el tema Cueva de los Tallos, es un fanático, tenía tantos libros, se leía y todo me transmitía, yo lo escuchaba nomás, porque yo soy lingüista y he estudiado también antropología, entonces tenía siempre mi reticencia, ¿no? Era como, ya, ajá, o sea, era el súper fanático y todo me compartía la información. ¿Qué es lo que pasó? Que, bueno, llegué a saber tanto, ¿no? Porque él me contaba tanto, que cuando me llama Travel Channel y me dice, entonces ellos tenían algunos candidatos para hacer este proyecto y entonces me dicen, bueno, María José, ¿qué sabes de los tallos? Entonces yo les dije, sí, sé esto y esto. Y ellos se sorprendieron porque me decían, te sabes, o sea, la historia casi al nivel de lo que nosotros hemos estado investigando, ¿no? Entonces, y la decisión también se dio porque la persona que estaba a cargo de la producción, o sea, este proyecto de la Cueva de los Tallos se lo entregaron a una mujer. Por primera vez decidieron, vamos a lanzar una mujer al campo a hacer un proyecto así, o sea, porque era una persona que probó que tenía muchas habilidades. Y entonces ella aceptó el reto. Es una francesa, una productora francesa que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, y ella en ese momento dijo, quisiera, si me voy a meter al medio de la nada, quisiera estar con otra mujer ahí como para sentirnos más fuertes. Y esto va a sonar un chance feminismo y eso, pero no, no es así. Es como que de cierta forma ella buscaba una fortaleza así, ¿no? Es como, no sé, es algo entre mujeres, como que puedes sentirte más segura que acobardarte frente a un hombre, ¿no? Porque tal vez frente a un hombre ella, no sé, tal vez no sé, si le daba miedo a algo, mostrar ese miedo, no podía, pues era la jefa, ¿me entiendes? En cambio, Claro. frente a una mujer estaba bien. Y fue ella, la final decisión dijo, sí, bueno, voy a ir con otra mujer. Y nos fuimos las dos, que fue lo más loco. Entonces, claro, fuimos las dos solas y fue una cosa súper loca porque la gente, cuando hay varias cuevas de los tallos y sé que hay un turismo en cuanto a eso, pero la cueva de los tallos de la de Juan Moritz, la de Stanley Hall, la de la de la leyenda está en Morona Santiago, en Coangos, y en realidad son tres cuevas, ¿no? Es una conexión de varias cuevas, me imagino que ya te habrán explicado eso. Entonces, Ujú. llegar allá es súper duro, o sea, es súper duro. Bueno, hasta ahí, hasta ese punto de mi carrera, yo pensé que fue lo más duro que hice en mi vida. La pirámide de los gigantes es mucho más difícil de acceder. La pared de la pirámide es más difícil el trekking, pero la cueva tienes que tener estado físico, o sea, creo que pierdes unas 3.000 calorías del día que lo haces, o sea, o más. Sí, o sea, quemas todo, o sea, es fuerte y es largo y tienes un poco de estrés porque tienes que lograrlo con luz del día, porque si oscurece en la selva a oscuras, es una complicación, ¿no? Caminar. Claro. Entonces, Antes de entrar en algunos detalles que me imagino nos vas a compartir de tu producción, quiero comentarles, ya como ven en el banner del video, eh, hay información sobre los objetos perdidos, por así llamarlo, del padre Crespi, que nos va a dar detalles justamente el día de hoy. María José Mesías también estuvo a cargo de la producción de un film que ojalá y pronto podamos compartirlo, se llama, es sobre la pirámide de los gigantes encontrada en Baños. Y, pero quiero decirles, bueno, José Daniel nos manda saludos, nos dice excelente programa, no me lo pierdo ninguno, felicidades y saludos desde Quevedo, Los Ríos, Ecuador. Benítez Darío nos dice, yo he visto ese programa, me encantó, nos saluda desde Argentina, gracias Darío. Sebastián Iturralde nos dice, muy buena producción, abrazos María José Mesías, te manda saludos y abrazos ahí, Sebastián Iturralde. Y bueno, además de eso, María José, nos comentabas de una producción que también hiciste en Galápagos, sobre unas sí. colonias. Y Eso eso es algo. también lo hice para Travel Channel. Claro, esa es una historia
que implicaba también una locación difícil, como lo es Los Tallos, pero era una historia que era un poco de terror, porque hubo una colonia de alemanes en los años 30 en Galápagos que llegaron a las islas por diferentes razones. ¿Qué es lo que sucedía en Ecuador en esa época? Las Galápagos, el presidente de la época trataba de mantener las Galápagos colonizadas, ¿me entienden? Porque así no siempre ha sido una pugna por su lugar estratégico. Entonces, básicamente era, llegue usted allá, tome su terreno y colonice, ¿ya? Y entonces esta convocatoria se abrió también para extranjeros y muchos extranjeros que venían huyendo de la Primera Guerra Mundial y luego más tarde de la Segunda, buscaron refugio en las Galápagos. Esos fueron los primeros, bueno, en esa época, algunos de los primeros colonos de extranjeros. Entonces, existió esta colonia de alemanes que misteriosamente murieron todos. No se sabe por qué, o sea, obviamente hay la leyenda, voces de que se mataron entre ellos, ¿no? Y de quién mató, porque eran 3 familias y sobrevivió una familia hasta el día de hoy. Entonces, ya, tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Pero en realidad no puedes hacer una especulación así. Entonces tuve que hacer este show y se termina volviendo el misterio te comienza a envolver a ti también, ¿no? Porque de pronto estás ahí como de detective. Es una de las cosas que más amo de mi trabajo, es la preproducción en realidad, porque ahí estoy yo sola y estoy frente al misterio, ¿no? O sea, sea los tallos, o sea, en este caso esto que pasó en Galápagos, o sea, hay una leyenda. Y entonces mi trabajo es, por ejemplo, investigar, ok, tienes la leyenda, ¿cuál es la base científica? ¿Cuál es la base? O sea, ¿qué más, qué información extra hay? ¿Qué dicen los lugareños? Y parte de por qué mi trabajo es diferente al de otros productores y tal vez por eso Travel Channel en ese sentido más cómodo trabajando conmigo es porque yo... De baños. Esto que ven ahora es justamente en el sector de Mera, en Shell. Es una cueva justamente con Oscar Arce. Yo no podía armar bien el rompecabezas, había algo que me quedaba, o sea, yo decía, ¿cómo, o sea, en dónde entra esta triangulación entre un cura salesiano, una cueva, un, este señor Juan Moritz, un húngaro que viene a Ecuador, que viene acá, y luego viene Stanley Hall y las placas y los Schwartz. O sea, es loquísimo si pones todos esos elementos, ¿no? Yo decía, tiene que haber un hilo conductor, entonces no sabía por dónde empezar. Y entonces decidí empezar por el padre Crespi porque él fue un personaje histórico que no pasó hace tanto tiempo, del que sabía que era una persona célebre en Cuenca, ¿no? Entonces, y aparte que me parecía súper loco esas imágenes que me imagino habrás visto que le hace Stanley Hall y que le enseña el faraón egipcio y todo, ¿no? Eso me dejaba, era como lo que más no sé, como lo más cercano a a nuestra realidad, ¿no? A nuestra cotidianidad, que me dejaba como desconcertada. O sea, ¿qué hacía ese padre viejito con esas cosas ahí en esa bodega? O sea, realmente me dejaba así como, algo está, ahí es donde me deja, para mí eso era una prueba de que esta historia tenía cosas reales. Eh, entonces, empecé por ahí y, claro, empecé a investigar todo lo que podía saber del padre Crespi, a leer todo lo que sabía de él, a buscar gente que lo había conocido. Me fui a Cuenca y entonces en esa investigación logré bueno, primero buscaba, o sea, yo fui literal a la escuela donde él vivía y yo trataba de buscar la escena que hemos visto de Stanley Hall que le persigue y le dice y le enseña su bodega, ¿no? Su museo. Entonces, yo me paré ahí, yo llegué a ese patio y decía, a ver, ¿dónde está esta escena? Esto pasó hace
40 años antes, pero aquí está el patio, o sea, ¿dónde estaba? Y logré encontrar la bodega. Entonces, ahí hablando con, tú sabes, en todos los colegios hay el conserje que ya se va a jubilar, ¿no? Que está ahí 100 años. Entonces, yo traté de buscar el empleado más viejo de la escuela, ¿me entiendes? Y claro, ya se había jubilado, pero le fui a buscar a la casa, entonces yo le decía, hasta que, hasta que necesitamos usar la bodega, porque la escuelita necesitaba dinero y, y, y teníamos que deshacernos de las cosas que estaban en la bodega y esas cosas estaban ocupando ahí, entonces fue una decisión ya de los directores de la escuela llamar a una institución pública que por cuestiones de ética de mí como investigadora no voy a poder decirles qué institución pública es, pero básicamente les llamaron y les dijeron, oigan, tenemos estas latas aquí, vamos a votar, ¿quieren o votamos? Así, fue así. Yo no podía creerlo y yo le decía, usted me está diciendo la verdad y el viejito me decía, sí, eso pasó y luego ya alquilamos, y habían alquilado una cosa, super, era un dispensario médico me parece, o sea, imagínate, ¿no? Entonces ahí llamé a esa institución pública y entonces, claro, les expliqué lo que estaba investigando y tal y al principio, claro, siempre que ya llegas con el tema de Cueva de los Tallos ya comienza la gente como ya se ponen incómodos, ya no quieren hablar del tema, ya te rehuyen, peor si hay temas de cámara, o sea, ya siempre ya hay una barrera. Entonces me acerqué y bueno, no sé cómo, pero una persona entre lo que conversaba con varias personas de esta institución, les logré decir, hacerles ver que no era una persona, yo no era una persona sensacionalista, que iba a manipular la información de una forma eh, que, que yo qué sé, que fuera como en desprestigio de la institución o tal vez de algo mítico, como ensanchando la leyenda, sino más bien tratando de realmente investigar de la manera lo más objetivo que se pueda qué es lo que pasó con esto. Entonces ahí uno de ellos, bueno, todos se negaban a hablar, pero después, extraoficialmente, esa tarde me llamó una de las personas que estuvo en esa reunión y me dijo, mira, tenemos las cosas del padre Crespi, sí las tenemos, te las puedo enseñar, porque a mí también me gustaría que se investigue esto, pero no te voy a dejar que grabes, pero te las voy a enseñar para que, para que tú puedas ver que sí están ahí. Es una pena que nos estén investigando, pero obviamente la persona que me las enseñó es un funcionario más, ¿me entiendes? No toma decisiones no es de las cabezas. Entonces esta persona me dijo, bueno, nos podemos reunir. Yo le decía, ¿y dónde las tienen? Y las tenían en una bodega. Entonces yo fui y él me dijo, ok, no tienes nada, bueno, listo, no tienes cámara, nada. Yo así, bien, entré y vi las cosas. Yo me quedé espantada porque, claro, imagínate, o sea, estás frente a las placas, estás en la escena de Stanley Hall, ¿no? En blanco y negro 40 años atrás, o sea, estás ahí. Y dices, Dios mío, ahí es cuando dices, amo mi trabajo, ¿no? No sé cómo llegué aquí ahorita y cómo manejo esta situación, porque, claro, lo que primero quieres hacer es llegar y escribirle al director y decir, las encontré, tengo, pero no puedes, ¿no? Entonces, les dije, miren, quisiera compartir esto con uno de mis colegas que va a venir, que era justo esta productora francesa que ya venía, y por favor déjennos por lo menos volver a verlas, ¿ya? Y ellos dijeron, mira, lo que podemos hacer, llegamos a un trato y fue como que nos iban a permitir para el programa mostrar una o dos piezas, siempre y cuando la persona que las vea sea una persona científica, ¿no? O sea, que no sea alguien. Y ahí creo que, no recuerdo si es que el doctor Florencio llegó a ver esas piezas, eh, pero no
no las placas. Eso dijeron que no. Y no solamente así, dos cositas. Entonces ahí fuimos a la bodega y volví a entrar con mi colega. Entonces, si quieres te comparto, Sí, sí, te puedo... tenemos imágenes, eso es lo que la gente le va a sorprender porque yo vi ahora en unas imágenes, justo estábamos viendo algunas ilustraciones mientras prepara eh, Sí, bien. eh, sí. Así que mientras preparan las imágenes, yo les voy a compartir justamente que una de ellas, una foto en particular que tiene María José, es exactamente la misma imagen que se muestra en el video de Stanley Hall, así que muchos se van a sorprender ahora cuando vean estas imágenes. Sí, bueno, a ver, como te conté antes en nuestra cuando estábamos preparando la entrevista un poquito, cuando nos encontramos, para entender esto, hay que saber un poco del padre Crespi, ¿ya? El padre Crespi fue una persona que venía de cuna muy alta, él nació en una familia adinerada y él se volvió un cura salesiano. Y estuvo primero asignado, en la primera misión que el padre tuvo fue justamente en lo que es Mesopotamia. Por eso se cree que tal vez él, y ahí le nace como esta fascinación a él por todo esto de los sumerios y todas estas cosas, ¿no? Entonces, años más tarde, él llega a Ecuador con la misión salesiana y el padre Crespi le encantaba el cine y el arte. Entonces, él funda la primera escuela de cine y de teatro en Cuenca y también taller de arte. Entonces, por ejemplo, muchas de las piezas que él tenía también eran colección que atesoraba de sus alumnos. Y eso es importante decirlo, ¿ya? Eh, entonces él lo que hacía era ponía todo junto, ¿me entienden? Entonces en esta bodega está mezclado lo que es y lo que no es, para ponerlo de alguna forma. Entonces lo que te mostraba antes, vamos a ver esta imagen de acá, no sé, esperemos a que se cargue bien. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Esto, por ejemplo, esto era parte del taller de arte que, ah, que el padre, ese está mejor. Uh -huh. Esta era parte de lo que el padre tenía de sus alumnos. Era una persona que realmente tenía mucha vocación por lo que hacía, porque imagínate lo que es no solamente de impartir el arte dentro de su vocación religiosa, ¿no? Bien interesante eso. Entonces, él atesoraba los trabajos de sus alumnos. Y aquí tú puedes ver, esto es latón. La diferencia de estas piezas es que aquí tú puedes ver con el cursor que es latón, ¿no? Es del tol. Y Uh una -huh. persona que sepa de arte, de trabajo, va a decirte, ¿no? Y él guardaba todo eso. Y les dejaba que experimenten en su lado artístico de diferentes formas, entonces ellos podían hacer lo que querían. Entonces, claro, hay eso. Hay otro tipo de cosas, les estaba indicando esta de acá, ¿no? Súper loca. Me encanta porque entonces aquí hay como un sincretismo religioso y simbólico de todo, o sea, hay desde gatos, perros, hasta, yo qué sé, reptilianos, de todo, o sea, y formas que al final no son nada, ¿no? Como, yo qué sé, estoy repujado de aquí. Pero junto a esas piezas, hay piezas que sí son originales, que no se sabe de cuántos miles de años atrás son. Y claro, y también se ve la diferencia no solo en el material, sino en el trazado. Y estas piezas que voy a mostrarles, que son estas de acá, estas sí son las piezas originales. Vamos a ir a esta foto, espero que esta salga mejor. Estas sí son las piezas originales que tienen miles de años. No, no han sido estudiadas, entonces no se sabe cuántos miles de años, ¿no? No, al metal no se le puede hacer la prueba de carbono 14, ¿no? Eso se hace sobre cosas que son vivas. Entonces, es cobre y están verdes por lo viejas que son. Uh -huh. Y esto sí es parte de lo que el padre tenía de los Shuar y de lo que, parte de lo que se
de la leyenda, ¿no? Que dice que se sacaron de las cuevas y que si se llevó la misión de los ingleses o que si saquearon y que los Schwarz, o sea, estas sí son placas. Entonces, el padre Crespi atesoraba todo, era un hombre de un corazón muy grande. Eh, ¿Qué es lo que le pasó? Yo te conté eso en una pre-entrevista también. Él recibe la visita, y eso está esto es información que está en dentro de la gente que ha escrito biografías del padre Crespi, que hay algunas, hay unos dos o tres. Entonces es información que la saqué de primera fuente, ¿no? De uno de los biógrafos del padre Crespi. Recibe la visita de unos ingleses que le comienzan a como hostigar por información de estas cosas, estas piecitas que él tenía, porque tenía algunas. Y el padre, pues no le interesaban, o sea, él no es que hacía por ningún afán, ni, o sea, no quiso dar información, no quiso colaborar, y parece que estos ingleses le amenazaron. Esto mucho antes de la misión de Stanley Hall y de todo esto, ¿no? Esto es mucho antes de eso, mucho tiempo antes. Y esa noche se incendia la escuela del padre Crespi. ¿Y por qué les mencioné antes que el padre Crespi era pertenecía a una familia de mucho dinero, de abolengo en Italia, porque él heredó una fortuna. Y toda la fortuna que él heredó, vendió todo y con ese dinero construyó el Colegio María Auxiliadora en Cuenca, ¿no? Que está en la parroquia María Auxiliadora, y lo hizo a manera de la réplica de la casa de su familia. Entonces, fue su obra de vida. Puso la plata para el terreno, donó la plata para la construcción, se hizo un edificio súper bonito, tenía su escuelita de teatro, tenía sus talleres de manualidades, tenía la escuelita de cine, hacía toda esta obra social y de pronto y su colección bueno, digámosle su colección de arte o de objetos que él estaba coleccionando y alguien viene y le quema su casa. Entonces, parece que el padre luego del incendio no quedó muy bien de la cabeza porque él estuvo horas tratando de apagar el incendio y se quemó la mitad de la escuela. O sea, y hoy en día, si ustedes van a Cuenca, van a ver que la mitad del edificio es antiguo y la mitad es ya una construcción moderna, es súper distinta. Entonces, es de ahí que al padre Crespi pues le afectó mucho esto y como que no se quedó bien. Y mucha gente en Cuenca dice eso, o sea, el padre después nunca fue el mismo después del incendio. Esas, eso es lo que de cierta manera, miren las piezas, todo esto es lo que tenía el padre. Bueno, lo que no se habrán sacado, porque esto fue lo que se rescató, como les dije, cuando él murió, quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Miren esas, hay cosas loquísimas, o sea, Sí, miren miren eso, eso. el padre, sí, o sea, y si ven el trasfondo de la foto también en dónde están, ¿no? O sea, en una bodega, así. Y esto está en la ciudad de Cuenca, pero no está ahí, por si acaso esa foto se coló. Pero déjenme venir atrás para mostrarles un poco lo que les decía te mostré un video antes. Entonces, es una pena que, claro, se afectó como de cierta forma la razón del padre Crespi no quedó tan igual desde esa fecha y voy a salir un rato de compartir pantalla Ujú. para encontrar el video. Y se afectó su credibilidad, ¿me entiendes? O sea, entonces, claro, hay mucha gente que dice al padre Crespi era un loquito y otros no, si era una persona respetable. En mi opinión, era una persona supremamente respetable, con, con, con un gran corazón y realmente al ver que su trabajo de vida se le destruía, pues se quedó afectado emocionalmente. Hoy podríamos decir que tuvo como un síndrome postraumático. Ya estaba mayor también, ¿no? Eso fue lo que le pasó. Ya. Eh, José, una buena pregunta que nos hacen y que por supuesto estaba dentro del guión. Nos dice Sebastián Iturralde. Antes, Javier Galvez también nos saluda. Buenas noches. Hola, Javier, gracias por conectarte.
Sebastián Iturralde nos dice, pregunta para María José, ¿qué tan posible es que Ecuador pueda ser cada vez mejor destino para este tipo de producciones y cuál sería su consejo? Entiendo que BBC y muchas otras grandes cadenas a nivel nacional, internacional, te han contactado, ¿no? Lastimosamente por el tema de pandemia está complicada la cosa, pero ¿qué lugares les interesa? ¿Qué te han comentado? ¿Dónde quieren hacer sus investigaciones, hacer sus producciones? ¿Qué tipo de interés tienen en el país? Y bueno, la pregunta, por supuesto, que nos hace Sebastián, ¿qué tan posible es que Ecuador pueda ser mejor? ¿Cómo hacer atractivo para las grandes cadenas A ver, internacionales? Ecuador es un país increíble para contenido de audiovisual, ¿no? De todo género, desde ficción, documental, lo que sea, reality, de todo, comedia, misterio, es increíble. Mm, no le hace falta nada. El problema aquí en Ecuador actualmente es, bueno, la pandemia que atravesamos y que como la crisis no se manejó muy bien, pues esas imágenes que se acuerdan todos de los ataúdes ahí en la calle de Guayaquil, obviamente nuestra imagen a nivel internacional en ese sentido sí está afectada porque tú no vas, como les decía, cuando haces una producción de este estilo, tú precautelas sobre todo la salud del crew, porque es como en cualquier tipo de trabajo, si tú contratas a alguien y tu empleado se enferma, tú adquieres esa responsabilidad. Por lo tanto, en este momento es eso lo que más nos ha afectado. Ahora, antes de la pandemia, Ecuador era un destino muy visitado. No solo existen muy pocas personas que hacen el tipo de trabajo que yo hago, pero sí hay algunos, unos pocos otros, y para diferentes cosas, porque en Ecuador hay la biodiversidad más grande, o sea, somos el país con más biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo. Entonces, acá viene desde National Geographic hasta, o sea, a grabar, no sé, el quinde, el vuelo del quinde, no sé, las tortugas de Galápagos, hasta de todos, hasta especies de plantas y cosas así. No se diga la diversidad a nivel cultural y étnico que tenemos, que es fascinante. Y también hay otro que es el componente que es más esencial en Ecuador, que es pequeño. Entonces tú puedes, Perú es muy similar a Ecuador en bastantes cosas de locaciones, pero es más grande y trasladarse es más caro, ¿no? Entonces también el dólar beneficia porque siempre, o sea, beneficia y no beneficia, porque el dólar hace que para las producciones internacionales los costos estén más, los presupuestos de producción estén más cerrados porque ya saben a lo que van, o sea, el dólar no cambia aquí, Está ¿no? bien. Mañana va a valer lo mismo. Entonces tú levantas un presupuesto y te atienes a ese presupuesto. Pero, pero Ecuador sí es un país caro, vamos a hablar claro. Nosotros tenemos que pensar que estamos compitiendo con países como Colombia, que tienen locaciones increíbles, como países como Perú, países como Bolivia también, que tienen sus propias monedas y que son más baratos que Ecuador. Yo he trabajado en esos países también, he grabado, bueno, he trabajado y he viajado en esos países y, por ejemplo, es muy diferente. Los precios bajan porque es más, o sea, Ecuador es más caro. Ecuador es uno de los países más caros de América Latina. Tenemos que estar claros en eso. Entonces, eso es lo que detiene. Porque si tú quieres hacer, por ejemplo, no sé, una grabación, digamos que una película, ficción, hablemos de ficción, en una playa. Tienes playas muy bonitas en Ecuador, pero te cuestan en dólares cuando puedes hacer lo mismo en Colombia con pesos y te cuesta menos. Entonces, al final, es como lo que me preguntabas de la cueva, ¿no? Que la gente no va a saber dónde está esa playa, al final, ¿entiendes? O sea, eso es un poco lo que nos limita. Ahora, también en Ecuador es fascinante porque este país tiene una serie de historias. Yo he trabajado en historias que les puedo contar cosas tan locas que a veces me he llevado a sitios que digo, todavía estoy en Ecuador, o sea, que
Y no es que estoy en la ciudad más dañada, ¿no? Siempre estoy, casi siempre en mi trabajo, o sea, la gente me dice, ay, es que te pasas viajando. Sí, pero me paso en pueblitos, o sea, no estoy en condiciones así como de turismo, ¿no? Pero son lugares fascinantes. Alguna vez hice una historia de, por ejemplo, aquí en Ecuador hubo una colonia de holandeses que vinieron así, pero un montón, o sea, como cientos de holandeses y se asentaron en la Shell. Por ejemplo, el pueblo de la Shell se llama la Shell porque la Shell es como KLM, y saben, ¿no? KLM es Dutch Royal Airline Company, o sea, es ¿no? de la Holanda. Entonces, Shell es igual, es la compañía de petróleo real holandesa, Shell, eso es lo que significa. Entonces, los holandeses vinieron porque hicieron un trato con el presidente a la época, me parece que llegaron en 1927, algo así, en 1927 y 1930, y, y el presidente básicamente, ahí no había gente, ¿no? Y estaba, ahí decían los jíbaros, les tenían miedo a los shuar, ¿no? Que les mataban con las lanzas y eso. El presidente hace el negocio de su vida, les dice a los holandeses, yo les doy esas tierras, pero colonicen. Y la gente dijo, ah, tu tierra gratis, vacancísimo. Y ellos ya tenían la idea del petróleo. Entonces vinieron, construyeron la base de Shell, hicieron las casitas, vinieron con sus familias, vivieron y empezaron a perforar por todo lado y no llegaron a encontrar petróleo, nunca. Entonces, después las condiciones del clima y todo y los encuentros con todavía los pueblos no contactados les asustó un poco. Ellos fueron los que construyeron la pista, los primeros aviones, todo, no había cómo pasar a baños porque no había la carretera que hay hoy en día. Todos los víveres se caminaban a burro o eran 3 días de camino de baños a Shell. Imagínense, no hoy día creo que se hace 45 minutos en carro. Entonces, todas estas historias y qué pasó con esos holandeses y algunos de ellos se fueron, otros se quedaron, otros dejaron aquí sus raíces, que de ahí sale esa base, de ahí salen los primeros vuelos hacia la Amazonía, es ahí luego cuando se van los holandeses y dejan abandonada esa, no era una base, ahí era un campamento, toman los militares y se hace la base del río Amazonas, que es ahora, ¿no? Esas cosas que no saben. Y Ecuador es fascinante, está lleno de historias. Entonces aquí no necesitamos nada más para que la gente venga. Y es más, en Ecuador la gente, los permisos de filmación son, a mi criterio, de los de Latinoamérica, es el, aunque no lo crean, si bien es un trámite bastante engorroso, pero es un trámite que sí también, que está bien diseñado a mi criterio como productora, porque de cierta manera protege a Ecuador, protege a los ecuatorianos, a quien viene a grabar, y también protege a los que vienen de afuera. Les voy a dar un ejemplo. Yo he producido, por ejemplo, en Asia, en Malasia, ¿no? Ahí se dio un caso. Llegó un equipo de filmación diciendo que iban a grabar una cascada y ya, y nada más. Les dieron un permiso de filmación y en realidad se metieron y grabaron unas represas del estado y ellos querían mencionar que no estaban bien construidas y tal, y esto salió en las noticias internacionales, hicieron una polémica y bueno, y se desprestigió la imagen de Borneo, era exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque no se analizó bien qué proyecto de filmación iba a entrar. Esto hay que tener en cuenta. Cuando la gente viene a grabar Ecuador, hay que tener cuidado también de quién viene, porque se puede, así como se viralizaron esas imágenes de los ataúdes en Guayaquil y se dañó nuestra imagen, igual puede venir gente y decir, ah, no, en Ecuador, yo qué sé, se roban los carros en la calle, ¿no? Y se desprestigia nuestra imagen. O pueden decir, a mí me ha pasado, estando afuera del mundo, turistas tontos, ¿no? Que me dicen, ah, eres ecuatoriana. Claro, sí he visto ahí se hacen pipí en la calle. Yo, porque he querido matarlos, porque no es eso solo Ecuador. Pero me imaginas, cuando viene alguien de afuera, puede también grabar esas cosas y eso se puede viralizar y se desprestigia nuestra imagen. Entonces, los permisos de filmación en Ecuador, en ese sentido, sí están bien diseñados porque se aprueban en base a un guión
y tienes tú que luego mandar el video ya terminado. Entonces se están precautelando las imágenes que se venden del país. Entonces no está mal en Ecuador y no cuestan, no tienen costo los permisos de filmación. En Brasil, por ejemplo, los permisos de filmación son carísimos, son los más caros que puede haber y por eso las producciones lo que hacen es, sí, va todo el mundo a grabar a Brasil, pero van 2, 3 días. ¿Me entiendes? De Ecuador muchas veces vienen 8 días, 5 días, 15 días. Y Porque comentarles que, María José, justamente tenemos un proyecto en pañales que es de dar a conocer este tipo de producción, tener más producción de esta calidad y compartirla. Ahora vamos a hablar justamente por qué estas producciones, como la Cueva de los Tallos, Manchi Machay, la de los gigantes, no se ven en Ecuador, en la televisión abierta, o en la televisión paga, pero en Ecuador, traducidos al español, en fin. No vamos a dar detalles de eso, pero decirles que la segunda parte, por ejemplo, de Manchi Machay, podría ser posible. Necesitamos el auspicio de personas, de empresas justamente interesadas en apoyar esto, en publicitarse en este tipo de producciones y de esta manera poder también compartir, como dice María José, nuestra cultura, compartir nuestras tradiciones, compartir mucha investigación que está pendiente de hacerla, la gastronomía y demás, porque muchas veces hay gente del extranjero que conoce más nuestro país que el propio sí, ecuatoriano, así que ecuatoriano, sí es. a reenamorarnos, a redescubrir el Ecuador. Saludo a Américo Vespucio desde Otavalo, ya nos acompaña como todas las semanas, todos nuestros programas, a Dani Dillon también, saludos a todos, nos dice Claudio Alejandro Ceballos Berrazueta, qué gusto Claudio, a los tiempos, uno de los seguidores eh, más antiguos de nuestro canal, nos dice Shell es anglo-neerlandés. Así Bueno, es verdad. Es verdad. Lo ¿de qué nos que se quería dedica decirte antes el país? de cerrar con esto que me he quedado pensando de qué podemos hacer para mejorar, para que vengan más de este tipo de Uh -huh. producciones, es hoy que vivimos en la era del audiovisual, hoy donde cualquier persona que tenga un celular es un director de foto, o sea, ¿me entiendes? Tenemos una capacidad de viralizar información como nunca antes en la historia, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que ser cautelosos, porque lo que he notado, y eso sí quisiera dejar ese mensaje que creo que es importante, a veces estamos inmersos en nuestra propia burbuja, porque también los medios de comunicación aquí, lo que más vende es la mala noticia que la buena. O sea, si yo cuento una buena noticia, eso no vende. Pero si cuentas una mala noticia como la corrupción o tal cosa mala, eso se vende. Entonces, eso crea, desafortunadamente, no hay una ley que nos proteja como consumidores de audiovisual aquí, pero eso crea una depresión colectiva en la gente, ¿me entiendes? La gente dice, en Ecuador siempre hay corrupción, es que la corrupción, es que es corrupto. Y luego comienza la gente a viralizar toda historia sin comprobar si es verdadero o no, y lo que ya no se hizo. Entonces tenemos que ser conscientes de que cada imagen que posteamos, que cada cosa que hablamos, documental de la Cueva de los Tallos en conjunto con el Ministerio de Turismo. Justamente María José nos comentaba que el Ministerio de Turismo apoya este tipo de documentales que salen al exterior. Así que mañana se estrena en exclusiva, vamos a compartir ese link donde pueden adquirirlo para verlo de manera digital y les invitamos a conectarse porque vamos a tener una sorpresa especial. Así que manténganse conectados a la entrevista el día de mañana a las 8 de la noche. Raúl Cabrera para darnos los detalles de su expedición, de su largometraje y por supuesto algunas fotos y videos inéditas de esta producción. Justamente ahí tenemos lo que María José nos comentaba de esta bodega que se encuentra en la ciudad de Cuenca. No vamos a decir, es una fundación, un conglomerado de personas que están a cargo de estas, que son las piezas del padre Crespi, lo que se pudo rescatar de su museo posterior al incendio. Y, y a la pues aquí muerte se de puede, él, ¿no? Porque ¿no? muere. Ahí después de la muerte de él. Y bueno, están arrumados, no han tenido investigación, no se tiene certeza de... ¿Esto hace qué tiempo lo pudiste evidenciar, María José? Esto lo vi exactamente en el mes de agosto, a ver, sí, en el mes de agosto del 2017.
Es lo que te puedo decir, nada más. Están así como vamos a ver en el video, lo que sucedía en el video está terriblemente mal grabado. Y les voy a explicar por qué, y es porque no nos permitían grabar, ¿no? Y entonces estábamos entre las dos chicas, la otra productora y yo, entonces, claro, las mujeres, bueno, la otra chica me decía, oye, yo le distraigo conversando, yo le hago la conversa al cuidador, ¿no? De la bodega o a la persona que nos dejó entrar y tú grábale. Entonces ella le está preguntando yo qué sé qué cosa, entonces yo saco el teléfono así súper rápido y grabo algo. Entonces este es el video que van a ver ahora. Un poco lo voy a volver a empezar. A ver. Vamos ahí. Esta es la otra productora que estaba trabajando conmigo. Ah, se cuelga otra vez. Están las cosas, se está colgando el video, pero están las cosas como las ven, botadas en el piso, así como cuando llegas y no, o sea, está así. Ah, increíble. Eh, Bueno, para quienes querían saber dónde están las piezas del Padre Crespi y aclarar, bueno, que no son todas, que esto es una especie de recopilación, que no se ha hecho un estudio, pero sí podemos confirmar, gracias a María José, que es un ente estatal el que está a cargo de estas piezas. De alguna manera están resguardadas, relativamente seguras. Creo que sí, estas están justamente, resguardadas, las que están vemos ahí, resguardadas. estoy seguro que muchas personas van a caer en cuenta que hay unas láminas que están como dobladas, Sí, y estas podrían ser las que tanto han buscado a lo largo de estos tiempos, estas planchas grandes que Stanley Hall muestra en el eso, film. Estas eso de aquí, no creo, verás, lo que yo creo es que obviamente, a ver, por suerte, es- eh, si bien esto no está siendo estudiado o exhibido, por lo menos está resguardado. Entonces, por lo menos, y por eso por lo menos existe, ¿ya? Porque en realidad, de no ser así, ya no habría nada, yo creo. Entonces, eso hay que dejar en claro. Ahora, las láminas, o sea, es que tú me preguntas a mí cosas como las láminas de oro y cosas así. Mira, las de allá de mi trabajo, ¿no? Y ellos en esas 4 horas, como ahora te toman la temperatura, a todo en el museo. Pa, 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 pa. y Y es esto es super máximo. exacto, y eso te evidencia que lo que pasa en nuestro país es que faltan recursos y más que nada, tal vez no es que no los hay, sino que falta el criterio desde el gobierno central para decir, invirtamos en investigación, ¿no? Porque si se inviertas, ahora han dejado de venir por la pandemia, pero no solo Ecuador, ¿no? A todo el mundo, que como ya les dije, seamos más positivos con nuestra propia interpretación de la imagen que tenemos de Ecuador. Ecuador es un lugar que promete mucho, donde hay gente también muy buena, donde los problemas que suceden a veces son increíbles a nivel de corrupción, pero también hay cosas súper buenas que pasan aquí. Hay mucha gente emprendedora y que tengamos sueños y que creamos en esos sueños y tengamos proyectos locos y artísticos y que no digamos no, porque ¿quién va a ver eso? No, porque ¿cómo vas a pagar o cómo vas a sacar? Simplemente es ahora donde tenemos la posibilidad de, cuando todas nuestras proyecciones se han roto en una pandemia, donde tú puedes llegar a vivir de tus sueños. O sea, donde vas, dices, bueno, tengo un sueño, voy a ir por ello, voy a intentar hacerlo y se puede. Seamos un poco más positivos en ese aspecto. Me descuidé de los mensajes. Quiero agradecer a, por supuesto, Vanessa Escobar, que nos ha estado acompañando y nos dice, hermosa José, que bien, manda saludos. Andy Nifeler nos dice, muy bien dicho. Dani Dillon nos dice, estoy de acuerdo con María José, tenemos que postear cosas positivas para el Ecuador, los ecuatorianos y el mundo, y cuidar todo y todos. Muy bien, muchas gracias. Aplausos, saludos, nos dice Sebastián Iturralde. Jairo Luna nos dice, es una reliquia de nuestro país. Qué pena que nadie le dé el mantenimiento debido, son parte de nuestra historia. Um,
Por ahí nos dice Jairo Luna, pienso que eso se debió denunciar al Ministerio de Cultura, qué pena que esté amontonado en un cuarto sin el cuidado debido. Esas láminas tienen mucho valor histórico. Bueno, y en realidad es tal vez el Ministerio de Cultura, el mismo que tiene arrumado, como nos contaba María José, es un No, ente no, público. no, ¿Vale? no, no digas eso, me vas a meter en líos, no. Pero sí, es una cuestión de política también, ¿no? Si hubiera más de investigación, tal vez permitirían, pero son los mismos que no. ¿Cómo? Ojalá después de la pandemia me reactive, porque esto, mi trabajo es básicamente como el turismo, ¿no? O sea, mientras no volvamos a la normalidad, eh, es difícil. Esperemos que se abran las fronteras, ¿no? Que la gente quiera venir otra vez. Así es, vamos a echarle ganas y ojalá pronto, pronto esto milagrosamente se solucione. A todos nuestros amigos, pedirles de favor, recuerden dejarnos sus comentarios ahí en la parte de la página, tenemos la sección de opiniones, entren y déjenos su calificación, esto es importante para nosotros poder mantener el ranking de la página y por supuesto mantenernos al aire. María José, te mando un abrazo gigante, estamos en contacto, cualquier cosa siempre con las puertas abiertas, cuando quieras compartir alguna información, publicitar algo en particular, estamos prestos para ayudarte, agradecerte por el tiempo, por la paciencia y pues siempre que seas, que gustes acompañarnos, eres bienvenido. Muchas gracias por la invitación y sí, es un súper lindo tu programa y espero poder colaborar con ustedes alguna otra vez. Gracias. Seguro que sí. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Estreno exclusivo del film sobre los tallos de Raúl Cabrera. Acompáñennos a partir de las 8 de la noche. Esto es Ecuador Turismo y Misterio. Yo soy Pavel Pino. Nos estamos viendo el día de mañana. Chao, chao.